Buenas tardes, bienvenidos a Hola. Desde Dentro, primer episodio. Y bueno, yo soy Sergio y este es un podcast donde quería traer a distintas personas, conocerles e interesarme por ellas y aprender de su experiencia. Y hoy conmigo tengo una persona muy especial porque es una de esas personas que tú hablas con ella 5 minutos y ya te demuestran que tiene un corazón muy grande. Es una persona que siempre tiene ganas de hacer. Cada vez que hablo con ella me cuenta nuevas cosas que digo, madre mía, que te falta tiempo, ¿no?, en el día para hacer nuevas cosas. Entonces nada, es una persona que tiene una historia muy bonita y muchas cosas que contar. Entonces te doy pie para que te presentes tú. Y nada, ¿quién es Maura? Que bueno, su nombre es Maura, entonces ¿quién es Maura? Primero que nada, gracias por invitarme, no, de verdad, o sea, feliz de ser, porque soy la primera invitada, ojo. Y hay que traer calidad. Así que primero, feliz de estar acá. Sí, me llamo Maura, soy de Bolivia y me vine a ver un poco de mi historia. Me vine a Valencia hace 3 años más o menos a estudiar psicología. He vivido en varias partes del mundo, en Bolivia, en Miami, en Francia y ahora en Valencia. Me vine para estudiar psicología porque quería seguir creciendo como persona. Ya había conocido Estados Unidos, ya había conocido Francia y necesitaba algo que me saque un poco de mi zona de confort, y vi Valencia como para venirme a estudiar. Y a medida que he ido estudiando psicología, se supone que es para ayudar a los demás y tal, me he ido conociendo a mí misma y ha sido un proceso mutuo, creo. O sea, ¿tenías claro desde hace tiempo que querías estudiar psicología? ¿O qué era lo que te movía a querer estudiar esto? ¿No? Porque muchas veces como que tenemos una idea de cuando somos más pequeños, ¿no?, de algo que nos gusta. Sí. Y quizá entramos a la carrera, bueno, ya partes desde bachiller con la duda de dónde entro, porque Claro. muchas veces tenemos esas dudas, ¿no? Y una vez entras, igual haces el primer año, segundo año y te das cuenta de que quizá no era lo que realmente querías hacer. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te hizo pensar que quizá para ti sí que sería bueno estudiar psicología? Y a partir de los años, por lo que veo, te ha gustado, estás contenta con la decisión. ¿Y por qué? ¿O cómo ha evolucionado esa sensación de querer estudiar psicología y que sigas con ese sentimiento a flor de piel, ¿no? Sí. Bueno, a ver, estaba mencionando antes lo de que vivía en otras partes del mundo, porque cuando me fui a los 15 años me fui a Francia a aprender francés. Mi mamá es mitad francesa y le importaba que yo aprenda francés. Entonces me mandó a París 6 meses a los 15 años sin yo saber mucho, sin saber francés. Y estando allá me subí mucho de peso porque me sentía sola, y la verdad que comía de manera, emocionalmente, comía con mucha ansiedad y no me movía y subí de peso. Y al volver a Bolivia, con 16 años, después de los 6 meses, la gente, en vez de preguntarme qué tal tu experiencia en Francia, cómo te fue, cómo fue para ti irte a otro país en el que no conocías el idioma, no conocías a nadie, sola, ha debido ser muy duro, no sé qué, la gente lo único que hacía era comentar en mi cuerpo, que cómo había subido de peso, que me había comido todo Francia o cosas así. Y efectivamente muchas veces no nos damos cuenta del impacto que puede llegar a tener un comentario de tu cuerpo en una persona, en la salud mental de una persona. Y nada, pues eso, estaba más gordita, por así decirlo. Y Una pregunta. ¿Tú te lo vivías, o sea, durante tu estancia en Francia, tú te lo vivías así, con la sensación de, ostras, como que me estoy viendo peor, o simplemente fue al llegar a casa otra vez, Sí. todas esas preguntas, todos esos comentarios, fueron lo que te hicieron como empezar a pensar en esto, Sí. y a indagar ahí, y tú no le habías dado importancia hasta ese punto, Sí. o sí que en Francia te habías ya empezado a pensar este tipo de cosas? Bueno, a ver, cuando estaba no me afectó tanto hasta que llegué a Bolivia, efectivamente, porque yo no creía que había nada malo con mi cuerpo. Y es que no, creo que lo vemos en los niños, ahora que estudio psicología y trabajo a veces con niños. O sea, los niños no hacen diferencia en nada. O sea, un niño te ve y te admira y te ama,
porque como eres tú como persona y no tiene nada que ver tu cuerpo, ni lo que has logrado, ni nada. Y realmente así me sentía yo me veía bien, la gente con la que me rodeaba me veía bien y no me decía nada, pero fue llegar a Bolivia y cómo entran ahí la manera de pensar de la sociedad, de que tienes que verte de cierta manera, tienes que entrar en un estándar, en un molde, por así decirlo, de cómo tiene que verse un cuerpo. Y nada, efectivamente en Francia ya, sentía que estaba subiendo de peso porque efectivamente mi ropa no me quedaba. Y eso me hacía comer más. O sea, era interesante porque me sentía culpable por comer. Entonces el día siguiente no comía mucho y luego me terminaba dando como una especie de atracón, por así decirlo, y comía más. Y luego me sentía culpable y repetía ese círculo vicioso. O sea, era como una sensación de culpa y luego decías, pues mira, a tomar por culo. Exacto, y como un montón, literal. Y como un poco el ciclo. Y una mentalidad de o todo o nada. O sea, o no como nada y después me como todo y así. Entonces, sí, pero efectivamente lo que más me afectó fue llegar a Bolivia y que la gente comente no en mi cuerpo, no en mi experiencia, sino en mi cuerpo, porque eso, ¿qué le dice eso a una niña de 16 años? Pues le dice que no vales por lo que logras, no vales por cómo te ha ido, no vales como persona, tu inteligencia, tu experiencia, nada. Lo único que importa es cómo te ves físicamente. Y eso te jode mucho a los 16 años. Entonces, a partir de ahí, pues fui... o no sé si tienes alguna otra pregunta. No, sigo así. Yo voy escuchándote. Dale. Y iré ahí. Que a partir de ahí, pues hice lo primero que cualquier persona hace para bajar de peso, ¿no? Cortar carbohidratos, dejar de comer azúcar, comer pechuga de pollo a la plancha y brócoli, que es lo que te mete la sociedad en la cabeza que te va a hacer bajar de peso. Pero y efectivamente. ¿Esto era como las conductas que tenías o en ese momento dijiste, mira, pues ahora voy a cambiar esto y a partir de aquí pues no como carbohidratos, no como dulces? O sea, ¿fue como en ese sentimiento de culpa hacías eso o era como en un después? No, sí, claro, es verdad, no. Entonces, después de llegar a Bolivia, de Francia, y que me lleguen todos estos comentarios, dije, vale, pues voy a bajar de peso. O sea, me propuse y aunque tenía mis momentos en los que me costaba más, hice eso. Y bajé eso y corté carbohidratos, hice todo lo que crees que está bien hacer. Y efectivamente mi cuerpo reaccionó a eso y bajé de peso. Pero ¿qué pasa? Que no es sostenible, ¿no? Y eso es lo que yo hablo mucho en redes también. O sea, si tú no tienes balance y tú no te permites comer cosas que sí que te gustan y las metes dentro de tu dieta, entonces eso no es, o sea, una dieta, la dieta que funciona es la que puedes hacer el resto de tu vida, creo yo. Y entonces, bueno, bajé mucho de peso y yo creo que hay una línea muy delgada entre tener cuidarte físicamente y pasar la línea a la obsesión, a una especie de TCA, ¿no? De trastorno de la conducta alimentaria. Y pues yo pasé la línea y me obsesioné con bajar de peso, con contar todas las calorías que comía, con intentar hacer la máxima cantidad de ejercicio, de cardio, de todo, y bajé muchísimo de peso. ¿Y piensas que la línea está, has dicho como que hay una línea muy fina entre el querer cuidarse y el tener estas situaciones un poco más complicadas, ¿no? Entonces, ¿piensas que sería como el término la obsesión ya por el peso? Porque en cierta manera, al ser personas que nos cuidamos, pues siempre miramos un poco qué es lo que comemos, ¿no? Claro. En cierta manera tenemos una poca obsesión por el hecho de cuidarse o el ir a entrenar, que igual lo haces más desde el disfrutarlo, más que, no sé, como ponerte la obligación, pero yo hay muchos días, por ejemplo, que no tengo ganas, pero sé que tengo que entrenar. Entonces también sería un poco de obsesión por entrenar, ¿no? Entonces, ¿dónde dirías que, o de sensaciones, ¿dónde está esa línea un poco que separa cuando estás queriendo cuidarte o cuando te estás obsesionando? Yo creo que la línea está en cómo te sientes tú con lo que estás haciendo. Si tú te cuidas desde un lugar de querer mejorar, de querer sentirte bien en tu cuerpo, en tu piel, sentir más confianza, verte mejor,
entonces está bien. O sea, y te llaman obsesivo porque la gente no lo entiende, no entiende ese amor por el deporte, por cuidarte y tal. El tema está en cuando dejas que eso controle tu vida. Y para mí la comida controlaba mi vida. O sea, dejar de salir con amigos por miedo a comer, eso ya es disfuncional, por así decirlo. No sé, salir a cenar y no comer nada, o llevarte una balanza para pesar tus comidas y poder meterlo en las calorías, eso es disfuncional, o sea, no se puede vivir así. Claro. Y el problema es que creo que cuando intentas controlar exactamente todo lo que comes, todo lo que quemas, todo, o sea, no es vida, primero, y tú crees que estás controlando lo que estás comiendo, etcétera, pero en realidad lo que estás comiendo te está controlando a ti. Porque entonces yo creo que ahí está la línea. Si puedes seguir viviendo tu vida y lo haces desde un lugar de amor o lo haces de un lugar de control. Sí. Claro. ¿Es por el quererse o simplemente por el querer controlar todo lo que haces? Sí. Y tú tuviste esta situación un poco más compleja y te hizo que en cierta manera te obsesionases un poco por la comida, por entrenar y todo esto. Y la pregunta era como si esto fue lo que te inició al deporte y a esta vida de una forma más tóxica y cómo lo conseguiste transformar para que a día de hoy sea una cosa que te impulse, claro. ¿No? Porque a día de hoy, inspiras un montón en redes sociales a un montón de personas que te están siguiendo, promulgas con esos buenos hábitos el tener unos mensajes bonitos de cuídate con la comida y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué fue, o no sé, cuáles fueron los pensamientos que hicieron que transformases eso? Porque, ostras, si yo llego y pienso que hay una situación que me está haciendo muy bien, pero luego realmente me hace mal y asocio eso a que me está haciendo mal, luego convertirlo en algo que me hace bien y que incluso me impulsa e inspira a los demás es complicado. Entonces, ¿cómo fue ese proceso o qué cosas pensaste como para cambiar eso, ¿no? Claro. Y que a día de hoy el deporte te guste tanto y lo hagas por el amor propio que comentas. Que en realidad una de las razones por las que decidí estudiar psicología era porque porque pasé un momento muy duro y yo busqué terapia para que me ayudasen y ir a terapia me cambió la vida. Sé que no todo el mundo tiene una experiencia positiva con yendo a terapia, yendo al psicólogo y tal, pero yo creo que es porque no encontraron un psicólogo con el que realmente les haya ayudado, ¿sabes? Porque es que al final con el psicólogo, más que lo que o sea, tú tienes que conectar con él. Y yo encontré una psicóloga con la que conecté y me ayudó muchísimo y yo dije, qué bonito tener ese tipo de impacto en la vida de las personas. Y con las redes, pues, he llegado a mucha más gente de la que podría siendo solamente psicóloga. Claro. Y justamente cuando estaba obsesionada con el ejercicio y solo hacía cardio cuando estaba bajando de peso. No hacía pesas, solo hacía horas de correr, horas en la cinta, hacía gradas, la elíptica. Gradas son escaleras. Escaleras, sí, eso. Entonces hacía eso, todo el día hacía cardio y no tenía masa muscular. Y llegó un punto en el que, claro, dejé de bajar de peso porque no tenía músculo, entonces mi metabolismo se adaptó y no había manera de... Esta persona que fue tu terapeuta fue una persona que te inspiró mucho, ¿no? Y dijiste, ostras, qué bonito sería ser yo esta persona para otra gente, ¿no? Entonces eso es lo que te hizo estudiar psicología y a día de hoy has llegado a muchas más personas de las que llegarías simplemente siendo psicóloga y que estás muy agradecida. Estabas continuando, no sé por dónde has ido, pero sí que se me había quedado una pregunta para luego y era... ¿Qué fue lo que más aprendiste en terapia o lo que te hizo hacer clic, ¿no? Para como ese punto de inflexión o si tuvieses que sacar como un aprendizaje de ese momento de la terapia, ¿qué sería? Creo que en terapia me di cuenta de lo poderosos que son nuestros pensamientos y que un pensamiento negativo, o sea, en base a lo que pensamos, actuamos. O sea, sentimos y actuamos. Entonces, si yo pienso, no debería haber comido eso, qué mal, ponte que comes una galleta, no, qué mal, cómo haber comido esa galleta, no es fit. Todos esos pensamientos me hacen sentir culpable y en base a esa culpa
¿qué hago? Para sentirme mejor, como más. Y digo, pues, chao, ya le he cagado, por así decirlo, y me como el resto del paquete. Ya. Y así funciona. Entonces, eso es lo que en terapia me aprendí, ¿no? Que en base a lo que pensamos, sentimos y entonces actuamos. Entonces, si tú eres capaz de intervenir en ese pensamiento y en ese sentimiento, cambias tu conducta. Y eso me cambió mucho. Y entender que puedo. O sea, que no es que, o sea, mis pensamientos no me controlan, sino que puedo aprender a yo también aceptarlos y no apagarlos, por así decirlo. Pero bueno, eso aprendí en terapia y también aprendí que empecé a escribir y escribir me ayudó mucho también a entender mis pensamientos, a entender mis sentimientos y actuar desde un lugar de amor propio y no tanto eso de control, ¿no? He estado años en terapia y creo que y sigo yendo, ya no por un tema específico, simplemente por hablar, porque creo que las personas necesitamos hablar de cómo nos estamos sintiendo, porque si no reprimimos nuestros sentimientos y algún rato pues explotan, entonces salen de alguna manera u otra, salen o en tu pareja o con tus amigos o con tu familia y entonces es muy importante hablar de las cosas y de cómo nos sentimos. Sí, y esto aplicado como... Pienso que se puede aplicar a todos los aspectos de la vida, ¿no? Como en el sentido de... Llego mal a un examen o a cualquier situación, ya veo que he hecho las cosas mal, fuera todo, la termino de cagar y ya, bueno, ya volveré a tener otra oportunidad, ¿no? O muchas veces que nos ponemos un objetivo es como, ostras, ya es viernes, no he llegado al objetivo que me he cumplido durante la semana, fuera, ya empiezo el lunes otra vez y es como, bueno, aún te quedaban 2 días, ¿no? Claro. El partido es hasta el minuto 90, exacto, no hasta el minuto 60. Y luego, dime. Y como y digamos, por ejemplo eso, ¿no? No has llegado a algo y si un amigo te fuera a decir que no llegó a a X objetivo, tú le dirías, bueno, pues la has cagado, claro, tira todo por la borda, no hagas más. Pero a ti mismo sí te lo dices. Entonces eso también, ¿no? El entender que no es o blanco o negro, sino es encontrar también tus grises. Y es algo en lo que yo también sigo trabajando. Y es algo, y yo en redes intento ser muy transparente sobre que al final en la vida no es lineal, el proceso no es lineal y tienes recaídas y tienes días buenos y tienes días malos y la mayoría de la gente le pasa eso. Y mientras más real te muestras en redes, ahí es cuando más he podido conectar con las personas, porque antes el tipo de contenido que hacía era muy enfocado al deporte, al ejercicio, que también estaba bien, pero creo que también hemos llegado a cierto punto en que nos hace bien ver otro tipo de contenido en redes, cosas más reales, cosas en las que las personas digan, lo que me pasa, también le pasa a esta persona. Y yo la primera que subí un video y tenía chicas diciéndome como que me resuena tu contenido, me pasa a mí también. Entonces, al igual que las chicas se sentían menos solas, y yo me sentía menos sola también. Entonces ha sido muy bonito y está siendo un proceso hermoso. Estoy súper agradecida más bien con todas las personas. Y quiero seguir eso y tengo muy claro, no siempre sé lo que quiero, pero sí sé lo que no. Y no quiero hacer contenido en que una chica o alguien ve mi video y se siente peor consigo mismo. No quiero hacer un video en el que alguien diga, ¿por qué yo no me veo así? O porque al final tengo chicas, sí, tengo chicas en 20, 30, 40 años, pero también tengo personas de 15, 16 años, chicas que ven una foto mía o ven entran a Instagram, ven cosas editadas, con filtros, con Photoshop, etcétera, se miran al espejo y dicen, ¿por qué yo no me veo así? Y eso puede llevar a trastornos de la conducta alimentaria, mala autoestima, comparaciones, etcétera. Entonces, para mí es muy importante eso, mostrarme real en redes. Sí. Claro. Es que pienso que sea como lo más importante el que te permite empatizar, ¿no? Porque me lo llevo un poco a los chicos, ¿no? Pero yo qué sé, por ejemplo, tú ves a... Sí, que yo hablo de chicas, pero porque la mayoría de las chicas... Mi contenido, tengo mucha mujer, pocos hombres, por eso es que sí. Claro, pero me refiero que, por ejemplo, no sé,
puedes ver como situaciones de gente idílica que te inspira un montón, ¿no? Pero sabes que eso no es realidad y que el mostrarte como tú eres y el día a día y los fallos son un poco lo que hace a las personas conectar con uno, y por eso la gente como que te compra más como persona porque les estás mostrando tal como eres, ¿no? Y no solamente una fachada. Total. Y eso lo pienso que el mostrarse como uno es hace que la gente te vea como eres, empatice contigo y en consecuencia pues quiera más estar contigo, ¿no? Por cómo eres. Porque es lo que has dicho antes, estabas comentando que te dabas mucha cuenta ahora con los niños, ahora que estás trabajando en psicología, que no te quieren por quién eres o tal, sino te quieren por ti como persona, ¿no? Porque ellos quieren ser Superman o quieren ser un tigre, pero los amigos son los amigos y Carlos es Carlos y Paula es Paula, pero no porque su madre tenga X o Y, sino porque son quien son. Así que eso me parece muy, muy guay. Sí. Luego preguntarte que estabas comentando antes que en este punto, exacto, que estabas haciendo un montón de cardio y llegó un momento en el que ya no bajabas más de peso porque tu metabolismo se adaptó. Exacto. ¿Y qué pasaba ahí? Bueno, pues se adaptó mi metabolismo y ahí me di cuenta que quizás no lo estaba haciendo del todo bien. Y es que la vida a veces se da de cierta manera para que aprendas, ¿no? Y si no hubiera sido por mis momentos duros con un TCA, etcétera, no estaría hoy donde estoy, ni haciendo el tipo de contenido que hago y ayudando a las personas. Y a lo mejor ni siquiera estudiando psicología. Entonces yo creo que todo se da por algo. Pero cuando me estanqué, dije, pues tengo que cambiar lo que estoy haciendo, porque esto no está funcionando claramente. Y es interesante porque las personas no cambiamos hasta que el dolor pesa más que el cambio, porque cambiar es difícil, y es la verdad. Y con todo, o sea, tú no vas a cambiar hasta que lo que estás haciendo te afecta más que lo que te afecta el cambiar, ¿no? Uh-huh. Y dije, bueno, pues tengo que empezar a informarme, y empecé a leer muchos libros sobre cómo funciona el tema de los alimentos, y que puedes comer carbohidratos, por favor, que puedes comer carbohidratos, que puedes comer azúcar, que no tiene nada de malo, y que todo en moderación está bien, y cómo funciona realmente en tu cuerpo, ¿no? Que no es que te dicen que la dieta keto, no sé qué, ayuno intermitente, las dietas de los jugos, o sea, es que hay demasiada información, y al final tu cuerpo es bastante sabio, sabe qué hacer con lo que comes, si te lo nutres de un lugar bien, etc. Y al igual que con la comida, empecé a leer sobre las pesas y vi que para mejorar tu metabolismo necesitabas tener más músculo en tu cuerpo. Entonces empecé a entrenar con pesas. Y ahí fue el momento en el que mi relación con el ejercicio, con la comida, conmigo misma, cambió completamente. Aparte de que obviamente iba a terapia en todos estos momentos, ¿no? Porque me di cuenta que si entrenaba y hacía pesas, mi cuerpo, yo podía de cierta manera formar el cuerpo que yo quería sin engordar, que era mi mayor miedo, por así decirlo, ¿no? Entonces, si trabajaba mis piernas, lo que comía iba a mis piernas. Así que, o sea, y así funciona durante obviamente mucho tiempo, y con ayuda, y con malos momentos en los que no progresaba, otros momentos en los que no me gustaba cómo se veía mi cuerpo, etc. Y hasta el día de hoy obviamente hay momentos en los que me cuesta más, pero aprendí que las pesas, o sea, me cambiaron la vida realmente. Uh-huh. Y estuve años, así unos 3 años más o menos, en los que cambié. Yo pesaba como 48 kilos, estaba muy, muy flaquita, y cambié completamente mi cuerpo a un cuerpo saludable, que me permite hacer, o sea, todo lo que quiero, correr, saltar, abrazar, o sea... Claro, esto es más viva, ¿no? Sí. Y mi energía ha cambiado, mis hormonas han cambiado, mi manera de dormir, todo. Y es por eso que también en redes me gusta ahora cuando termine psicología enfocarlo al deporte, a la nutrición, porque creo que muchas personas se sienten estancadas y no les gusta cómo se ven y tal, y creen que no pueden cambiarlo. Y es que sí puedes, con ayuda correcta, claro que puedes, y creyendo mucho en ti y siendo muy paciente, y eso es lo que más cuesta, el ser constante, porque no vemos resultados y nos sentimos mal con nosotros mismos y paramos.
Y ahí está el problema, que paras. Pero es que los resultados no se ven en 1 mes, 2 meses, ni siquiera 6. O sea, se ven en 1 año y así. Y después te das cuenta que nada cambia día a día, pero miras atrás y todo es diferente. O sea, es lo que estabas comentando antes, ¿no? Que te pasó con la comida y así, como que llegaba un punto en el que te estabas forzando demasiado, fallabas y como fallabas decías, mira, lo tiro todo por la borda, y esto es un poco igual, ¿no? Como que hay que tener un poco la constancia y mantener eso en el tiempo para que los resultados lleguen, pero sí que es verdad, una frase que es que no sé dónde la escuché, pero... y la he visto ya varias veces en no sé qué sitios, ¿sabes? Pero era como, nunca has entrenado y te has sentido peor que cuando... Yo tengo un video de eso. Vale, pues igual era tuya. Igual era tuya. Pero me encantó porque es verdad, nunca es imposible, a no ser que te caigas y te rompas la rodilla, bueno. Pero eso es una situación extrema, ¿no? Pero nunca te vas a sentir peor que después de entrenar. O sea, nunca vas a llegar de un estado mental o de un estado físico, como sea, entrenas y te sientes peor que como venías antes, porque vas a estar con más energía, vas a estar más feliz, y esto es todo ciencia, porque se segregan una serie de hormonas que son positivas. Exacto. Luego estabas comentando antes sobre el tema de los carbohidratos, que por favor la gente coma carbohidratos, decías, ¿no? Sí. Y es que, mira, simplemente, si tú entras en Google y pones vías energéticas del ejercicio, te va a salir una gráfica donde están las distintas vías energéticas y los sustratos energéticos que tu cuerpo utiliza dependiendo del estímulo que tú le estés dando. Y te das cuenta que la mayoría de deportes que hacemos, a no ser que seas un maratoniano que corre muchísimo o deportes de larga distancia, la mayoría de ejercicios utilizan el glucógeno como vía energética, y ahí proviene la mayoría de los hidratos de carbono. Entonces, realmente si haces deporte, el no comer carbohidratos es como ponerte una mochila de peso para subir el Everest, es tirar piedras contra tu tejado, ¿no? Real. Así que sí, eso, o sea, súper importante. Y claro, es lo que decías, ¿no? Que también el hecho de desarrollar músculo, ya aparte de por verse bien y tal, que lo vas a conseguir, es la energía que tienes, Literal. que asimilas muchísimo mejor los entrenamientos, Totalmente. que segregas una serie de hormonas que son positivas, entonces te vas a encontrar feliz, y que nunca te vas a encontrar después de entrenar peor de cómo llegabas. Nunca. O sea, yo quiero que la gente que entrena, creo que lo entiende, y la gente que no lo entiende. Entonces, para mí es importante promover tanto el ejercicio por eso, porque muchas chicas me siguen, hay a lo mejor personas que no están metidas en el mundo del deporte, pero que quieren aprender a sentirse mejor y sentirse con más confianza y tener más amor propio. Y es que lo primero para tener más amor propio es hacer algo por ti. O sea, y para mí, mi manera de hacer algo por mí es entrenar y nutrir mi cuerpo. Pero cuando entreno, mi cuerpo segrega hormonas de felicidad, las mismas hormonas que segregaría cuando estás enamorado, cuando, no sé, abrazas a alguien, a un amigo o a tu mamá, a alguien que quieres muchísimo, o el mismo tipo de hormonas que se liberan cuando comes una hamburguesa o algo que te encanta. Digo hamburguesa porque me antoja una. El mismo tipo de hormonas que se liberan eso cuando ves un perrito bebé, o lo mismo. O cuando bebes alcohol o consumes alguna sustancia, y es que cuando entiendes que tú mismo puedes provocar esa liberación en tu cuerpo, vas a entrenar ya no solo porque te hace bien, porque te ves bien, sino porque dices, me voy a volver solo feliz. O sea, felicidad es de cierta manera una opción con el entrenamiento. Entonces, eso, y nunca, a menos que te rompas una pierna o algo, te sientes peor después de entrenar. Y por más que cueste al principio el primer paso de levantarte de tu cama e ir a entrenar, después nunca te sientes peor. Y más bien siempre te sientes mejor, con más energía, como dices, con todo. Sí. Y de lo que te conozco y he ido viendo, has practicado muchísimos deportes, ¿no? Realmente has empezado con trabajo de fuerza, que eso lo hiciste varios años, ¿no? Y esta última temporada, estos últimos años, has estado haciendo Hyrox, ¿no? Sí, Hyrox. Y ahora estás súper obsesionada, bueno, obsesionada. Sí, la palabra obsesión, o sea, se entiende, está bien. Súper ilusionada con el running, ¿no? Sí. ¿Y cómo has, en plan, qué piensas que te ha ido dando un poquito y por qué has ido cambiando y por qué ahora tanto el correr?
A ver, pues efectivamente estaba muy, muy metida en pesas y me encantaban las pesas y a día de hoy sigo haciendo pesas 3 veces a la semana por lo menos. Pero sí que es verdad que llegó un punto en el que me sentía estancada. O sea, para mí es muy importante tener una meta como que a largo plazo, algo para lo que trabajar, o sea, para trabajar hacia algo. Y efectivamente en el gimnasio, yo estéticamente, está muy bien que cada persona quiere lo que quiere, ¿no? Pero yo no quiero subir más masa muscular. O sea, me gusta cómo se ve mi cuerpo y me quiero mantener ahí. Con lo cual, mi rutina del gimnasio ya no era, sí, pues ir mejorando tu técnica, mejorando los pesos que cargas, etcétera. Pero, o sea, ya no veía mucho más progreso. Me sentía un poco estancada de cierta manera. Y algunas personas me dijeron como, bueno, pero podrías competir en bikini, podrías competir en wellness, en fisiculturismo, etc. Y a mí me gusta mucho verlo, pero no me veo a mí misma haciéndolo. Además, porque he tenido muy mala relación con la comida en su momento, con el ejercicio y a nivel hormonal, a nivel energía, a nivel líbido, todo, he tenido secuelas y sé que eso a nivel fisiculturismo y tal también puede pasar. Entonces, yo a mi cuerpo no lo volvería a someter a eso y admiro muchísimo a la gente que lo hace y me encanta verlo, pero yo no. Entonces, de cierta manera necesitaba un objetivo que me impulse a seguir entrenando y tal, y fue ahí que ya hace tiempo venía pensando en correr, porque vivo en Valencia y Valencia es un lugar increíble para correr, literal, y dije, pues, a ver si empiezo a correr. Pero mi problema era que en su momento, cuando tenía una muy mala relación con el ejercicio y con la comida y todo, mi manera de controlar y de seguir bajando de peso era haciendo horas de cardio. Entonces, cuando empecé a correr, era un poco, gatillaba de cierta manera ese pensamiento de bajar de peso, ¿no? Te da recuerdos. Sí, me traía recuerdos de Vietnam. Me traía recuerdos de que yo usaba el ejercicio como una manera de maltratar mi cuerpo en vez de darle amor, que es de donde tiene que venir el ejercicio. Y eso, y cuando corría al principio tenía que trabajar esos pensamientos, ¿no? De, lo estoy haciendo desde un lugar de amor, me estoy cuidando mi cuerpo, estoy cuidándome a mí misma. Mira cómo mi cuerpo puede correr y hacer tanto por mí. Es una manera de agradecerle, ¿no? A mi cuerpo funcional, que es lo que hace en movimiento, etc. Y en vez de castigarlo, ¿no? Con horas de cardio. Entonces, al principio empezaba a correr y si me cansaba, paraba. Si veía que era un día más difícil para mí correr, también paraba. Y eso no lo he compartido en Insta, pero sí que es verdad que es algo muy personal. Pero eso, no corrí durante mucho tiempo porque me hacía recuerdo a las épocas en las que corría para quemar y para verme de cierta manera, con una mentalidad muy mala. Y parte de mi seguir cambiando y superándome y mejorando fue, bueno, pues a ver si cambio mi manera de que puedo correr desde un lugar funcional, desde un lugar que me hace bien. Y poco a poco empecé a correr y hice mi primera carrera en abril con mi compañera de piso, con mi mejor amiga realmente. Y me encantó el ambiente de correr. Hay tantos clubes de running aquí en Valencia igual, a los que he ido, he probado y he conocido gente increíble. Además, gente muy afín a mí porque yo no salgo mucho de fiesta, como mucha gente que está metida en el mundo del deporte. Entonces mi manera de conocer gente es a través del ejercicio, que es muy bonito también porque al final, ¿qué más quieres que conocer a alguien que le guste lo mismo que a ti? Y amistades, o sea, buenísimas. Y nada, entonces empecé ahí, me empezó a gustar más el running y cuando hice mi primera carrera dije, creo que voy a buscarme un objetivo ya a largo plazo. Entonces el Hyrox efectivamente tenía ya mucha carrera y pesas, pero dije, bueno, a ver, pues una media maratón.
Entonces, ahora mi objetivo... Entonces, este objetivo fue posterior a... O sea, hiciste High Road, empezaste con el running y una vez empezaste running ya te pusiste este objetivo de la media maratón. De media maratón. Y es ahora en octubre, noviembre. Y efectivamente lo estoy haciendo guiada, ¿no? Porque creo que 21 kilómetros, al igual que hay gente que puede recorrerlos, o sea, sin problema, yo... no me quiero lastimar las rodillas, quiero siempre, porque he aprendido siempre a hacerlo desde un lugar de cuidarme, ¿no? Y entonces estoy ahora con Runners Pro, que es una aplicación en la que me entrenan eso para correr, para empezar a hacer más distancia, mejorar mis tiempos, todo, y estoy muy contenta. Entonces eso por una parte, y mi objetivo es ese, o sea, correr una media maratón. Luego, después de la media maratón, ya se verá, pero veremos. No, pero me encantaría hacerla y hacer un tiempo, o sea, que me gusta. ¿Qué significa ahora el hecho de hacer una media maratón que es para ti? ¿Por qué te pusiste este objetivo o por qué te hacía ilusión una media? ¿Porque sientes que no podías y es como, me pongo esto, entonces si soy capaz, no sé? ¿Por qué te pusiste este objetivo? ¿Qué te ilusiona de correr una media maratón? Que me parece increíble el objetivo, pero... A mí me ilusiona el hecho de... Cuando estás corriendo, al igual que cuando haces pesas, tu mente te dice para. Porque a tu cuerpo no le gusta sentirse incómodo, en general, en cualquier aspecto de la vida. Siempre vamos a huir de lo que nos incomoda e ir hacia el placer. Así funciona el ser humano. Y cuando estás haciendo pesas, te incomoda y terminas las 12 repeticiones o terminas tu hora en el gimnasio y paras. Y el día siguiente vuelves. Pero en una media maratón, o especialmente cuando ya vienen distancias más largas, llegas a los 10 kilómetros y dices, me quedan 11. O sea, literal. No puedo parar. Claro, y no puedo parar. Y tu mente te grita, te dice, para, me duele. Y es que el cuerpo siempre puede más, siempre. Pero es la mente la que te dice no. Y creo que para mí correr una media maratón es demostrarme de que puedo, a pesar de haber sufrido un TCA, de que puedo, a pesar de que mi mente me dice que no, a pesar de haber tenido una pésima relación con el ejercicio en su momento, con la comida, con todo. Para mí hacer una media maratón es demostrar a mí misma de que yo soy más fuerte que mis pensamientos. Por más que sean míos, yo soy más fuerte que ellos y que puedo. Entonces ya no es solo tener un objetivo por el cual entrenar y superarme, sino superarme no solo físicamente, sino también mentalmente, disciplina, no sé. Y luego después de los 21 ya veré, intento poner un objetivo sí. Y luego ponerme otro, porque si me pongo muchos no llego a todo, sí. Volviendo a esa mentalidad de o todo o nada, pero sí. Un día después del otro, ¿no? Sí, exacto. Y te quería preguntar, o sea, has empezado a correr running y tienes el objetivo de la media maratón. Y si hay gente que quiera empezar a hacer running, ¿qué consejos le daría? Porque ahora como que lo tienes muy a flor de piel, ¿no? Yeah, no es que lleves como 55 años corriendo. Yeah. Entonces, pues como que lo tienes un poco el decir, ostras, pues mira, he empezado y me ha pasado esto y no sé, llevaba unas zapatillas que eran los tacones con los que salía de fiesta. Entonces, claro, pues me lo veían a las rodillas, no sé. Cosas que te hayan pasado así un poco que digas, o qué consejos darías a una persona que empieza. A ver, para el running, efectivamente no sé mucho, es un mundo más nuevo y me gusta eso, o sea, me gusta no saber tanto porque al final todo se aprende y tener gente que me ayuda, o sea, la verdad que es importante. Entonces, si vas a empezar a correr, pues es importante informarte porque 5 kilómetros vale, 10 kilómetros vale, pero después con distancias más largas te puedes lastimar las rodillas, te puedes lastimar la espalda, te puedes lastimar el aductor, la ingle, yo qué sé, muchas cosas que ya me pasó, que al principio dije, no, yo puedo sola, yo puedo, porque siempre he sido una persona muy independiente que decía, no necesito a nadie, pero está muy bien pedir ayuda en cualquier sentido. Sí, pedir ayuda, ya sea de ir al psicólogo, pedir ayuda a tus amigos, pedir ayuda a tus papás, por más que a veces por el ego nos cuesta. Yo dije, vale, pues a lo mejor sí que necesito ayuda con el running. Y entonces empecé con Runners Pro. También me di cuenta que necesitaba ayuda a nivel suplementación, porque el cuerpo da, sí, pero hasta cierto punto.
Y no digo de tomar algo, o sea, súper fuerte ni nada, simplemente si estás usando ¿preservas se dice? No sé, si estás usando eso, las reservas que tiene tu cuerpo. Sí, si estás usando reservas de tu cuerpo, las estás gastando, necesitas reponer. Y la comida efectivamente repone, pero también una buena suplementación ayuda. Y estoy con Iogenix, igual muy contenta con ellos. Y ellos me llevan todo lo que es la parte de suplementación para que ya no solo sepa rendir con lo que me demandan Runners Pro y mis entrenamientos, sino también a nivel de suplementación, recuperación, energía, sueño, todo eso también reponer. Entonces, lo que yo diría a una persona que está empezando a correr es infórmate bien de lo que vayas a hacer para no lastimarte, porque realmente nuestro cuerpo es súper frágil y una lesión y chao. O sea, no vuelve a ser el mismo, ¿sabes? Entonces, eso primero. Después, busca ayuda si necesitas. Empieza de a poco. Yo siempre soy una persona competitiva y cuando salía a correr quería hacerlo rápido y correr rápido y veía los Stravas de las personas, los ritmos bajo 5, 4 algo, 3 algo, y yo decía, veía ahora en su YouTube algo como 3 y pico y yo decía, ¿qué está haciendo? ¿Cómo a 3? O sea, en la vida iba a 3. Bueno, pero eso, veía los Stravas de las personas y tal, y decía, de nuevo ese pensamiento de te comparas, ¿no? Y dices, claro, ¿por qué yo no voy tan rápido? ¿Por qué? Entonces, al principio salía y quería hacer el mejor tiempo posible. Y ahí es cuando te lastimas, tal, y aprendes, las personas que ya están en el mundo del running, te aprendes que no es más. O sea, más no es más. Muchas veces menos es más. Y nadie que está metido en el running, nadie te va a juzgar porque vas más lento. Claro. Más bien, las personas que te juzgan es porque tú reflejas en ellos algo que ellos les gustaría hacer. Entonces, eso, ir lento no tiene nada de malo hasta que tú te sientas cómodo. De a poco, empiezas corriendo 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, empiezas corriendo 2 después y 3, y así, y vas subiendo los kilómetros. Y cuando dejas de intentar controlarlo todo también, te das cuenta que tu cuerpo puede más, y vas en el kilómetro 5 y dices, pues 6. Luego llegas a 6, pues 7. Así, hasta que efectivamente algún rato te cansas y está bien. Pero eso. Sí. Yo, hay varias cosas de las que has comentado que me parecen muy interesantes. La primera es que, rollo, que te estabas tomando suplementos y así. Y sí que es verdad, rollo, hoy por la mañana nos hemos ido a correr y es que lo notas ahora conforme llega el verano, que sudas como un globo de agua pinchado, que estás sudando como un animal. Nos hemos duchado todo antes de esto, claro. ¿Vale? Entonces, claro, es súper importante hidratarse bien y reponer. Porque, claro, es que lo notas muchísimo cuando vas deshidratado y cuando vas falto de energía. Luego, el tema de prepararse, que la gente tiene que tener cuidado con lesionarse, y muy cierto. Y tengo dos cosas con respecto a esto. La primera es que pienso que muchas veces la gente tenemos muy poco callo, ¿no? En el sentido de que enseguida nos duele un poquito una cosa, ya no a nivel de dolor, ¿no? Pero es como decías, que llegas a unos kilómetros y, claro, en la maratón no puedes parar. Entonces es como ahí esa lucha mental que tienes de, venga, me doy un poquito más. Y también, obviamente, eso por una parte, pero también hay que ser inteligentes y escuchar al cuerpo. Lo que tú no puedes hacer es ir con el tobillo mal y seguir dándole, porque es cuando te vas a destruir y en consecuencia ya pues vas a tener que hacer un parón. Es mejor ir poquito a poco que estés 2 meses a full, te lesiones y tengas que parar 3. Entonces pierdes lo que has hecho. Y el que va un poquito más despacio, al final pues llega más lejos, pero porque no tiene esos parones intermitentes. Total. Y has comentado también una cosa, que la gente que te va a juzgar son las personas que hacen menos y se ven reflejadas en esos fallos consigo misma, ¿no? Justo. Y quería sacarte esto por 2 razones. Una, porque pienso mucho que las personas que ya están como, hablando del running, ¿no?, como avanzadas, han pasado por ahí, entonces lo que van a hacer es apoyarte, porque quieren que, o sea, han pasado por ahí, te comprenden, entonces quieren impulsarte. Y como aquí pienso lo que estaba hablando del callo, que tú ya ese callo lo tendrás súper fuerte, ¿no?, por toda la historia que nos has contado, ¿no? Y que sí que es cierto que pienso mucho que cuando tú señalas a alguien hay un dedo mirando al frente y 3 mirando hacia ti. Yeah. Y estás hablando más de ti mismo que de los demás. Totalmente. Cuando estás juzgando a alguien, ¿no? Pero quería preguntarte un poco cómo has sentido
toda esa sensación de la gente que te podía juzgar, porque, claro, nos has contado que venías de una situación de Francia donde llegaste y te empezaron con mensajes, pero luego te hiciste un Instagram donde empezaste a subir contenido, siendo, claro, porque yo pienso, una persona que le ha ido todo genial a nivel de, no sé, siempre ha tenido buenas palabras de sus padres, de sus amigos y tal, es como que está mucho más predispuesto a sentir que no va a pasar nada malo si se abre un Instagram y se expone a la gente. Pero tú venías como de esta situación que te generó algo fuerte de vivir, ¿no? Y luego aún así dijiste, me la pela, me abro un Instagram y comparto lo que quiero compartir. Hasta el día de hoy, que se ha reflejado en, ostras, a cuántas personas estás llegando, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido esto un poco? ¿O qué piensas sobre esto? Pues efectivamente ha sido duro. Creo que da miedo, ¿no? Y al principio me daba miedo subir a Instagram. Más bien, y lo quiero decir acá, como digo, la vida se da de cierta manera para que tú cambies y aprendas y mejores. Y cuando recién empecé con Instagram, había muchas cosas que no hacía. Que han sido pequeños cambios que han hecho que llegue a mucha más gente a hablar. Porque una persona aquí me dijo en su momento que si yo no hablaba, cómo iba a conectar con las personas, porque ni siquiera sabían cómo se escuchaba mi voz. Y yo se lo digo eso a todas las personas que hacen contenido y no se animan a hablar. Al final, el hablar te acerca a la persona y es como, vale, ella es Maura, ¿me entiendes? No es una persona detrás de una pantalla, sino es un ser humano con sentimientos propios y pensamientos propios y historia propia. Así que eso, empezar y que realmente después también he conocido otras personas que me han hecho aprender que el miedo siempre va a estar, que no se va, y que no crear contenido y sentir ojalá hacerlo es difícil. O sea, sentir ese pensamiento de ojalá algún día tenga la capacidad de hacer contenido es difícil. Y el hacer contenido también es difícil, porque te expones a las personas. Pero es que al final del día no hay conexión sin vulnerabilidad. Y eso está comprobado a nivel científico, psicología, lo que quieran. Si tú no te muestras vulnerable, no eres capaz de conectar con las personas. Y piensen en sus amistades, en sus relaciones, en sus parejas, en lo que sea. Si tú no te muestras vulnerable y compartes una parte tuya, esa persona no puede conectar contigo. Entonces, mi manera de mostrarme más vulnerable en redes también ha hecho que las personas y eso ha reforzado mi conducta el hacer videos, porque era como, vale, subo un video en el que me da miedo mostrarme así, pero la gente me da mucho amor al video, entonces, vale, está bien tener miedo, detrás del miedo está lo bonito, y vuelvo a hacerlo, y así, sucesivamente. Y la verdad que tengo una comunidad maravillosa, no me llega... Y toco madera y sé que en algún momento pasará, pero no me llega hate, porque intento mostrarme lo más real posible, intento responder mensajes, que hablar con las personas, que escucharlas, y nunca desde un lugar de, yo soy mejor que tú, que a veces en redes se ve mucho, sino desde un lugar de, somos iguales, yo siento lo mismo que tú sientes, pero yo hago un video de eso, y a ti te sirve. Y a mí me sirve también porque me hace sentir que estoy menos sola. Entonces, se retroalimenta y me encanta. Y efectivamente, tengo momentos en los que me cuesta estar en la calle grabándome un video. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Cuando hay gente mirándome y me miran como loca. Pero también algo que yo hablo mucho en redes es que nadie le importa lo que haces. Te mira en ese momento, pero... esa persona no es que llegue a su casa y dice, esa chica que estaba grabándose en la calle. No. 5 minutos después, 2 minutos después se han olvidado. Porque cada persona es un universo y en su cabeza están preocupados de ellos mismos. Porque es el personaje principal en su película. Al igual que tú eres el de la tuya y yo soy la de la mía y ustedes son la de la suya. Nadie le importa lo que estás haciendo. Y eso, de cierta manera, es muy bonito. Porque dices, puedo hacer lo que me dé la gana, siempre y cuando obviamente no... lastimes a nadie, claro. Puedo hacer lo que me dé la gana porque nadie está pensando en mí. Y hay gente a la que le da miedo ese pensamiento, pero a mí me parece increíble e intento aferrarme a eso cuando me siento incómoda. Qué bueno.
O sea, esto me he sentido muy reflejado porque yo cuando empecé a subir los vídeos y subía como unos vídeos de preparación de fútbol que se llamaban Modo Toro, yo los hacía y cuando iba a volver a casa decía, buah, todo el mundo me va a marear con el Modo Toro, no sé qué. Pero tuve una reflexión que todavía hoy como que la tengo en mente, que es como, tío, Sergio, si te piensas que la gente habla de que del Modo Toro y de tus vídeos y tal, eres un egocéntrico. Porque la gente no se va a ir a acostar a la cama pensando en un vídeo de Sergio. Se va a acostar en que mañana me tengo que levantar a esta hora para ir a trabajar, en que tengo que hacer esto y lo otro. Y a tu vídeo le da igual, a todo el mundo, no le importas a nadie. No le importas a nadie. Es feo pensarlo, pero es que no le importamos a nadie. Es verdad, es verdad. Alguna vez que yo he hecho algún video y he estado horas editando y tal, y mandándoselo a amigas, a mi mamá, tal, ¿qué opinas del video? No sé qué, dame feedback, etcétera, etcétera. Uno, siempre van a tener algo que decir. Nunca va a estar bien en los ojos de los demás, nada que hagas perfectamente bien. ¿Por qué? Porque esa persona no eres tú. Entonces, mientras esté bien mientras esté bien lo que estás haciendo contigo mismo, no necesitas más. De nuevo, siempre y cuando no estés haciendo daño a nadie, ¿no? Pero al final yo a veces puedo estar horas editando un video y después lo subo y efectivamente te comentan, lo comparten, etcétera, etcétera, y lo haces sentir bien, aunque sea un ratito, y con eso me doy por feliz. Pero es que al final, en la noche, ya se han olvidado tu video. Unas horas después ya se han olvidado tu video. El día siguiente ya se... Olvidad. O sea, porque al final, eso, lo que dices, las personas lo ven, pero después piensan, tengo mucho trabajo, mi amiga no me ha respondido, necesito hacer esto, necesito hacer aquello, tengo este tema de la plata, no sé qué. O sea, ahí va la cabeza de las personas, entonces a nadie le importa. Y eso es un desbloqueo total para hacer contenido, porque puedes subir lo que quieras, porque al final nadie está tan pendiente de ti como crees. Nadie está tan pendiente de ti como tú estás pendiente de ti. Claro. Y esto al final es para todo, ¿no? O sea, es redes, pero es como para cualquier cosa en la vida, ¿no? O sea, a mí también me ha pasado alguna vez de que, no sé, sales un día por la noche, sí, ¿vale? Y pues con un par de cervezas o así, pues haces alguna tontería, ¿no? Y luego piensas, buah, Sergio, no sé qué estás haciendo? Pero dices, tío, es una tontería, no haces daño a nadie y nadie se acuerda. Nadie se acuerda. ¿No? O en cualquier otro momento, no sé, en el día a día, que a todos nos ha pasado alguna situación en público que te han como humillado de alguna forma un poquito, ¿no? O te has tropezado y parece que todo el mundo te está mirando a ti y es como, si nada, a nadie le importa. Y cuando tengan ese pensamiento de ay, es que no debería haber hecho esto, no debería haber hecho esa culpa, ese pensamiento como que está rumiando en tu cabeza, pónganse a pensar, ¿cuándo ustedes se han puesto a pensar excesivamente en lo que ha hecho otra persona en el día? Alguien que se haya tropezado, alguien que haya hecho el ridículo, por así decirlo, de fiesta. Ni el día siguiente dicen, no piensan en ello. O sea, así no funcionamos. Literal. Tal cual. Vale, pues perfecto. Ahora, bueno... ¿Traigo mi celu? Bueno, las tenía aquí. Súper. Esta mañana hemos subido unos vídeos a las historias diciendo que pusieseis unas preguntas y, bueno, no sé si tenías alguna... Ah, no, me las has dicho antes, vale, y las tengo aquí. Vale, te lanzo una pregunta y tú respondes, ¿vale? ¿Cómo ha sido tu relación con la comida desde que empezaste en el fitness siendo mujer? Bueno, a ver, las he respondido bastante con lo que he contado, sí. Pero pues yo creo que muchas personas que empezamos en el mundo del deporte y del fitness, en algún momento hemos tenido una mala relación con la comida. Las mujeres especialmente, yo lo veo mucho, las chicas a las que sigo, las chicas que me siguen, que me cuentan, mis amigas, creo que todos en su momento, eso, pasamos un mal momento con la comida. Y siendo mujer también, o sea, los comentarios de los demás, de nuevo, nunca todo lo que hagas nunca va a estar bien en los ojos de nadie, o sea, pero mientras esté bien en los tuyos, creo que está bien. Siempre y cuando comas desde un lugar que te haga sentir bien a ti, que no te importe lo que los demás te dicen que tienes que comer. Mientras entrenes desde un lugar que te hace bien a ti, no dejes que nadie te diga lo contrario. Y eso, mi relación con la comida ha ido cambiando, pero creo que también está bien eso. O sea, y que antes era desde un lugar de control y de
lo que me falta, ¿no? Tengo que seguir bajando de peso, tengo que sacar abdominales, esa mentalidad a, vale, ¿y si como para nutrir mi cuerpo? ¿Y si como para tener energía, para rendir mejor, para poder hacer todas las cosas que me gustan, ya no solo a nivel deporte, sino poder salir con mis amigos, poder abrazar a alguien que quiero, poder correr por la playa, entrar al agua, hacer todas las cosas que quiero? Pues la comida al final es lo que me da la gasolina para todo eso. Sí. Qué guay. Estaba viendo, y es que realmente como que hay algunas que ya hemos respondido, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué fue lo que te aferró a hacer deporte y llevar una alimentación más saludable? Sí. ¿Quieres dar alguna otra? A mí lo que me preguntaron mucho es, me han preguntado qué es lo que suelo comer antes y después de entrenar. Vale, sí. Y mi nutrición en el día a día es lo que me preguntan, ¿qué como? Y que, por ejemplo, ayer, porque hoy estamos como a mediodía, aún no has comido, ¿qué comiste ayer? ¿O qué tipos de cosas sueles hacer en desayuno, comida, merienda, cena, sí, o las comidas que hagas tú? Bueno, lo primero que hago, apenas me despierto, me tomo un montón de agua. Como eso, un buen vaso de agua, porque mi cuerpo efectivamente no ha tomado agua durante la noche. Entonces me tomo agua, tomo mis vitaminas, mi multivitamínico, mi omega 3, vitamina C, creatina, lo tomo por la mañana, pero realmente da igual la hora a la que lo tomes. Y eso, tomo todas mis vitaminas de Iogenix, efectivamente, que me ayudan con la suplementación. Luego me tomo un café. Yo sé, con el estómago vacío, tal, bueno, pero me gusta necesito un café en la mañana. Café con leche o leche con café, sí. Y me voy a entrenar. De normal hago eso, prontito. Y es que tan temprano no tengo mucha hambre. Entonces, si tengo hambre, hay días y días, me como una banana con, no sé, un poco de mantequilla de maní o alguna cosa así y me voy a entrenar. Después de entrenar, sí que me gusta priorizar la proteína, carbohidratos y un poco de algún tipo de grasa saludable. Entonces, o como pollo o pescado o huevos o hasta a veces un batido de proteínas si sigue siendo pronto. Entonces, algún tipo de proteína, algún tipo de carbohidrato que se digiere en mi cuerpo más lento y no... o batata o camote, como decimos en Bolivia, o legumbres, algún tipo de legumbres, etcétera, algún tipo de grasa saludable, como aguacate. La verdad que lo que más como es aguacate, me encanta. O la yema del huevo, si estoy comiendo huevos, o un poquito de aceite de oliva, pero realmente como bastante parecido en el día a día. Luego a media tarde me suelo comer algún yogurt con proteína o me hago unas tortitas de proteína o alguna cosa así, que me aguanta hasta la noche, y en la noche suelo cenar algo muy parecido a lo que he comido a la hora de comida. Y eso, mi dieta se ve muy parecida en el día a día, salvo de vez en cuando que me salgo y como, no sé, una galleta si me apetece, o una copa de vino si me apetece, o, ¿me entiendes? Y eso, que en el día a día realmente como muy parecido, pero porque es un esfuerzo mental pensar en todo lo que tengo que cocinarme. Ya hago tantas cosas que no puedo pensar en eso más. Y al final, eso, el ser constante en tu alimentación y comer lo mismo todos los días hace que tu cuerpo también reaccione bien. Sí. Qué guay. También una cosa que se me acaba de ocurrir, y es que muchas veces veo en tu Instagram, cuando vas a correr, que luego como que parece que hay una fiesta montada, ¿no? En plan, vais todos así como súper deportistas. Club de running. Os tomáis una galleta con un café y luego hay como música y la gente está con la galleta y con el café así bailando, ¿no? Balance. Un poco de balance. No sé, ¿qué es eso? O si invitas a la gente sí, ahí o bueno, a ver. Realmente lo dices, no, ahí no vayáis, por favor, que eso no vale la pena. No vayáis. No, o sea... Eso, justo cuando empecé a correr, dije, a ver, algo que me motiva para correr, porque está muy bien correr sola y tal, pero cuando corres con gente, por ejemplo, hoy día que hemos corrido, se me hizo súper rápido, súper leve, súper todo, porque correr acompañado siempre va a ser bonito, por más que a veces te venga bien una buena salida a correr sola. Y nada, empecé a juntarme con gente que le gustaba correr y cómo... ¿Qué mejor que uniéndome a un club de running? Y es que hay en todo el mundo hay clubs de running. Entonces, de donde sea que estés viendo este video,
infórmate si en tu ciudad hay algún club de running y ve y prueba. Son gratis, entonces no tienes que, a menos que haya algún evento puntual, etcétera, pero tú vas, te apuntas y salen a correr mucha gente, conoces un montón de gente de todos lugares, de todas partes del mundo, y puedes probar varios a ver cuál te gusta. Y luego, después de correr, o se comen una hamburguesa, o se comen unas galletas, o solamente se toman un café. Realmente depende. Pero eso es un pandemia. Se llaman los social runs, que es salir a correr mientras socializas. Sí. Qué guay. Sí que hay dos cosas que se me estaba quedando un poco en la cabeza que sí que me hubiera gustado preguntarte. Como dos, y acabamos ya si quieres. Una sería como Maura ha tenido un recorrido hasta el día de hoy que la ha hecho ser quien es. ¿Qué ilusiones tiene ahora Maura de cara al futuro? ¿O qué cosas le gustaría hacer? ¿A dónde le gustaría llegar? ¿Qué quiere hacer con la psicología? ¿Qué quiere hacer con las redes? Un poco, no te estoy diciendo ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Yeah. Sino un poco en general, sí. ¿Dónde ves a Maura? ¿Qué cosas te ilusionan? ¿Qué cosas te gustaría hacer? Sí, pues de aquí a largo plazo, bueno, eso, en el próximo, de aquí a futuro, me gustaría eso, seguir a nivel de ejercicio, seguir mejorando en running, en mi alimentación, pero seguir haciéndolo siempre desde un lugar de amor. Después, a nivel de psicología, el próximo año me gradúo y me gustaría eso, especializarme en deporte, pero más que en deporte tal como cierto, no sé, como rendimiento, sí, y eso. Exacto. Psicología enfocada mucho hacia la nutrición, hacia los trastornos de la conducta alimentaria, eso, hacia mejorar. O sea, y meter mucho el tema del deporte y en mi manera de hacer psicología, porque me parece importante y porque es algo que sé que hay evidencia de cuánto te puede ayudar. Entonces, bueno, eso. Psicología enfocada en nutrición, TCAs, eso me gusta mucho. Las redes. Sería un poco como esa persona que fue para ti, sí, ¿no? Ser tú ahora para otras personas. O sea, mi psicóloga a mí me cambió mi vida. O sea, y lo digo siempre. Y yo dije, qué bonito. Yo ojalá tener ese tipo de impacto en las personas. Y sé que ya lo estoy teniendo en redes. Y ojalá se expanda, llega a más sitios, ¿no? A más personas. Eso, por una parte, en cuanto a psicología. No sé si seguiré viviendo en Valencia, no sé a dónde me iré. Creo que tus 20s son para vivirlos al máximo. Tienes toda tu vida para trabajar. Entonces, obviamente, me gustaría seguir trabajando mientras, pero no sé si me quede en Valencia o me vaya a una otra ciudad de España o a un otro país o eso. Pero creo que el futuro, siempre hay mucha incertidumbre cuando pensamos a futuro. Entonces, cada día a día, y lo que sienta que en el día a día me hace bien, seguir con eso, seguir ayudando a las personas. Y el futuro dirá, y la vida se da de cierta manera, aunque también tienes que trabajar para ello. Pero sí, no me preocupes, estoy muy feliz con cómo están las cosas ahora. Quiero seguir con las redes, seguir enfocando mi contenido hacia la psicología, hacia el deporte, ver hacia dónde llega eso. Y en un futuro, pues se verá también, no sé, sí. Pero tengo muy claro que quiero seguir ayudando a las personas y seguir teniendo un impacto bonito en la vida de la gente. De los demás. Sí. Qué bonito. Y última pregunta. Si solo pudieras dar un consejo, bueno, es que te iba a decir, si le pudieras decir algo a la Maura pequeña, pero es que claro, las cosas que hemos vivido hacen que seamos quien somos hoy, ¿no? Entonces... Pero no sé, a la Maura pequeña. A la Maura pequeña o a tu hermanita o algo así, si le tuvieras que dar solo un consejo. Pues, si pudiera volver atrás, creo que me diría... Y al igual que a mi hermanita, tengo una hermanita, y eso también me impulsa mucho porque veo el impacto que tienen las redes en las edades tempranas, en todas las edades realmente, la comparación, etc. Y lo veo en mi hermanita y eso para mí me impulsa a que el contenido que yo haga bien, siempre.
Lo tengo clarísimo. Y si pudiera dar un consejo a la Maura pequeña o a mi hermanita o a alguien, porque al igual que eso, como dices, mis errores me han enseñado, es eso, es que vas a tener miedo a cambiar, vas a tener miedo a mejorar, vas a tener miedo a salir de tu zona de confort, pero después de ese miedo está lo bonito. Y también es difícil quedarte en el mismo lugar en el que estás, sentir que no creces, sentir que no estás mejorando, que no te guste cómo te ves, que no te guste con quién te estás rodeando, todo eso también es difícil. Entonces, pero que todo en la vida es una elección. O sea, tú eliges con quién te rodeas, tú eliges cómo te tratas a ti misma, tú eliges los hábitos que tienes en tu vida, y que por más que lo hayas estado haciendo durante años, de cierta manera, siempre puedes cambiar y siempre puedes volver a empezar. Y de eso se trata la vida. Edad que tengas, momento en el que estés en tu vida, siempre puedes volver a empezar, siempre puedes mejorar. Y eso, y que diría eso, y luego también diría que no vales por tus logros o porque estás produciendo más o porque llegas a cierto X nivel o X número o X, no. Tú vales por cómo eres como persona. Y de nuevo se ve reflejado en lo que decíamos de los niños. Un niño te ama porque lo tratas bien y porque eres bueno y te ve tu corazón y no ve nada más. No ve tu físico, no ve cuánta plata tienes, quiénes son tus papás, no. Y es que al final es eso, no importa. Por más que la sociedad te diga, por más que las redes te digan que sí que importa, no. Hemos venido al mundo a amar, a dar amor, a ser mejores de lo que fuimos ayer, en todos los sentidos, mentalmente, emocionalmente, con nuestras relaciones y eso. Y que vales como eres como persona. Eso, sí. Qué guay. Sí, o sea, con respecto a esto, lo primero que has dicho me ha parecido espectacular, de todo lo de el miedo que tenemos a las cosas, pero que siempre se va a más, ¿no? Y es también mucho el no arrepentir, o sea, el quitarse esa tontería del miedo para luego no arrepentirte de haber hecho las cosas, ¿no? Porque luego van pasando los años y tal, no tenemos 85 años, ¿no? Yeah. Pero a mí sí que me hubiera gustado hacer cosas antes, o quitarme vergüenza de hacer cosas antes, ¿no? Sí. Y es como, tío, qué pena. O ahora lo ves con nostalgia de decir, buah, si volviera a la universidad hoy, es que me la como la universidad, ¿sabes? Yeah. En cuanto a la gente, en cuanto a tal. Y luego, sí, o sea, es que pienso mucho como tú en ese aspecto. Y que siempre puedes, o sea, no necesitas que sea lunes, no necesitas que sea enero para volver a empezar, o sea, la gente piensa, ¿no? Vale, le he cagado lunes. Bueno, en enero empiezo, el próximo mes empiezo, no sé, no. Porque si sigues esperando sentirte listo, vas a esperar toda tu vida. Porque nunca vas a sentirte listo, porque te da miedo cambiar. Entonces, si sigues esperando, si esperas sentirte listo, no va a llegar nunca. Con lo cual, solo tienes que dar el primer paso. Hacerlo. Y una vez, y 2 veces, y 3 veces, y así. Con cualquier cosa que sea la que dices, ay, ojalá haberlo hecho antes. Puedes hacerlo igualmente. No sé, solo que tu cabeza te dice que no, pero no sé, bueno. Lo que crees, lo creas, ¿no? Sí, eso es. Pues muchas gracias, Maura, la verdad. O sea, tenía yo unas preguntas aquí preparadas que me había preguntado, pero al final ha ido evolucionando la conversación, cómo ha ido saliendo. Pero bien, o sea, pienso que eso sea lo bueno de una conversación, ¿no? Que a veces Total. Es como que está como todo... Tienes el guión, pero al final... Sí, y que... Surge. De una cosa que has dicho, pues vamos a la otra y va bien así también. Así Total. Que eso habla mucho de todo lo que tienes para contar y lo interesante que eres. Así que muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y a todos por escucharnos. Así que nada, muchas gracias también por escuchar y nos vemos en el próximo. Un abrazo.